Imagina por un instante una existencia donde la línea del horizonte no es un límite, sino un telar donde cada hilo es un siglo, y el sol un pincel que ha pintado innumerables amaneceres y atardeceres. Una vida donde el paso de las eras se mide no en años, sino en el lento, inexorable arrullo del viento sobre dunas milenarias y el incesante desplazamiento de las constelaciones. En un mundo donde la prisa define cada latido, donde el tiempo es un tirano que exige velocidad y eficiencia, ¿qué significa realmente vivir? ¿Cómo se percibe la vasta y sublime creación cuando cada amanecer y cada ocaso se repiten miles de veces ante tus ojos, transformando lo efímero en una constante eterna? Aquí, en la cuna de la civilización, bajo un sol que ha bañado incontables épocas, habita un alma cuya mera existencia desafía la comprensión lineal del tiempo. Matusalem, el anciano patriarca, no camina sobre la tierra, parece fusionarse con ella, sus pasos lentos y deliberados sobre la arena ancestral. No hay urgencia en su ser, solo una profunda quietud que irradia desde su mirada, una quietud forjada a través de siglos de observación silenciosa. Su presencia es un eco resonante de un tiempo inmemorial, una figura que se alza como un puente entre la memoria de los primeros días y el alba de una humanidad aún joven. Su mundo ordinario no es uno de estridencia o novedad vertiginosa, sino de repetición sagrada. El susurro constante del viento, la danza hipnótica de las sombras proyectadas por rocas inmemoriales, el parpadeo de las estrellas que han sido sus compañeras desde tiempos remotos. Cada grano de arena bajo sus pies es un fragmento de historia, cada duna un capítulo escrito por el tiempo mismo, esculpido por el aliento de los milenios. Es un testigo mudo de la grandeza y la fragilidad del mundo antediluviano, un reservorio viviente de memorias que preceden a las grandes transformaciones de la humanidad, cuya sabiduría no se encuentra en libros, sino en el silencio y la contemplación. En esta narrativa somos invitados a un viaje que no es de acción trepidante o de conflictos estruendosos, sino de una inmersión profunda en la esencia de la paciencia y la sabiduría ancestral. La llamada a la aventura no resuena con trompetas, sino con el suave murmullo de la brisa del desierto, una invitación a sintonizar con un ritmo olvidado, con la cadencia de lo eterno. Se nos propone una pausa, una oportunidad para despojarnos de la constante demanda de inmediatez y, en su lugar, aprender a ver el universo a través de los ojos de quien lo ha observado por casi un milenio, un alma que ha respirado el aire de eras incontables. Acompañar a Matusalén en su andar es aceptar la sabiduría de la lentitud, de la observación profunda. Es comprender que la verdadera riqueza no se mide en acumulación, sino en la profundidad de la experiencia, en la capacidad de contemplar la inmutabilidad de la creación divina y la persistencia de la fe. Su vida, que para la mente moderna parecería una eternidad incomprensible, es en realidad un testimonio de la providencia, un lienzo sobre el cual se pintan lecciones de fe inquebrantable y de la serena aceptación del plan divino. No buscaremos respuestas rápidas, sino la resonancia de verdades eternas, la paz que solo se encuentra cuando el alma se alinea con el compás paciente del universo. Nos preparamos para dejarnos envolver por una paz tan profunda como el tiempo mismo. No obstante, una vida extendida a través de épocas no significa una senda exenta de tribulaciones. Matusalén, a pesar de su longevidad, no fue inmune a las vicisitudes que asedian el espíritu humano. La verdadera prueba de su fe no residía en la mera acumulación de años, sino en la persistencia de su convicción ante el deterioro moral que presenciaba a su alrededor. Imaginen la carga de observar el paulatino desvanecimiento de la rectitud, la proliferación de la maldad, no como un evento aislado, sino como una marea creciente que engullía a generaciones enteras. ¿Cómo mantener la esperanza cuando el mundo que te rodea parece alejarse cada vez más del sendero divino? Hubo momentos, sin duda, en los que el peso de su existencia se hacía insoportable. La negativa a la llamada no se manifestó en un rechazo explícito a la voluntad de lo alto, sino en una profunda y silenciosa vacilación interna. Pudieron ser instantes de congoja ante la pérdida de seres queridos,
aquellos que, a diferencia de él, vieron el final de sus días mucho antes. Cada despedida, un eco de la fragilidad humana, pudo haber sembrado semillas de duda. ¿Para qué prolongar esta travesía si el destino final es el mismo? La soledad inherente a su singularidad, el dolor de ser un observador casi eterno de la imperfección, eran desafíos que exigían una fortaleza espiritual inquebrantable. Consideremos además la complejidad de sus relaciones. Mientras veía a sus hijos, nietos y bisnietos nacer y envejecer, la disparidad en su experiencia de vida debió generar una distancia abismal. ¿Cómo impartir sabiduría a mentes que apenas podían concebir un siglo, cuando su propia memoria abarcaba casi un milenio? La frustración de ser un faro en un mar de creciente oscuridad, de ofrecer advertencias que a menudo caían en oídos sordos, representaba una prueba constante de su paciencia y su propósito. La fe se convierte en una armadura, pero también en un yugo cuando el corazón anhela ver la transformación que parece no llegar. Sin embargo, en medio de esta inmensa prueba, Matusalén no estaba solo. La figura del mentor, aunque no se presentara en la forma convencional, fue crucial para su perseverancia. Su padre, Enoc, quien caminó con Dios y luego fue llevado, dejó una impronta indeleble en su alma. La memoria de esa comunión íntima, el testimonio de una fe tan pura que trascendió la muerte terrenal, sirvió como un ancla en los momentos de mayor zozobra. La guía no vino solo de palabras habladas, sino del legado de una vida vivida en absoluta devoción, un recordatorio vívido de que la conexión con lo divino era posible, tangible y eterna. Por consiguiente, la travesía del umbral para Matusalén no fue un evento único, sino un continuo acto de reafirmación. Cada amanecer era un nuevo compromiso con el camino, una elección consciente de seguir adelante a pesar de la desolación circundante. La entrada a este nuevo mundo no fue geográfica, sino espiritual. Adentrarse más profundamente en la certeza de la promesa divina, a pesar de las apariencias. Es la aceptación de un rol que trasciende la comprensión humana, la convicción de que su prolongada existencia tenía un propósito mayor, quizás ser un testigo viviente para las generaciones venideras, un recordatorio palpable de la paciencia y el plan de un creador. Esta renovación interna, esta reconfirmación de su pacto, le permitió continuar su andar, no con resignación, sino con una renovada, aunque serena, determinación. Adentrémonos ahora en la esencia de la intervención divina, un hilo de oro que se tejió de manera ininterrumpida a lo largo de la vasta existencia de Matusalén. No se trató de manifestaciones estruendosas ni de portentos que dividieran los cielos, sino de una presencia constante, una guía sutil que permeaba cada fibra de su ser. Consideren cómo la prolongación de su vida no fue un mero capricho del destino, sino un acto deliberado de la providencia, un propósito que se revelaba paulatinamente, no en visiones fugaces, sino en la acumulación de un saber que solo el tiempo puede otorgar. La mano divina se manifestó primero en la lucidez inquebrantable de su mente, una facultad asombrosa que, a diferencia de la mayoría, no se nubló con el paso de los siglos. Esta claridad le permitió discernir los patrones subyacentes en la creación, una capacidad para leer el pulso del cosmos que escapaba a la percepción de sus contemporáneos. Era como si cada amanecer le ofreciera una nueva capa de entendimiento sobre la intrincada obra del Creador, una revelación silenciosa que se desplegaba con la misma cadencia inmutable de las estaciones. Su longevidad, por ende, se transformó en un laboratorio viviente, donde las verdades eternas se confirmaban a través de la observación paciente de la realidad. Más aún, la intervención divina le confirió una perspectiva única sobre la trayectoria de la humanidad. A medida que las generaciones se sucedían, Matusalén no solo era un testigo, sino un depositario de la memoria ancestral, capaz de conectar los hilos de la historia de manera que nadie más podía. Esta visión panorámica le permitió comprender la lenta, pero inexorable, deriva moral de la sociedad, no como un evento repentino, sino como la culminación de innumerables pequeñas decisiones. La intensificación de los conflictos no provino de enfrentamientos externos, sino de la dolorosa constatación de la creciente brecha entre el camino del hombre y el diseño divino,
una verdad que resonaba con una claridad desgarradora en su alma. Fue precisamente en este punto donde las verdades ocultas comenzaron a revelarse con mayor nitidez. La intervención divina le otorgó una premonición tácita, una certeza profunda sobre un evento trascendental que purificaría la tierra. Esta revelación no se presentó como una voz atronadora, sino como una convicción inquebrantable, un conocimiento que se asentó en lo más hondo de su espíritu, dándole un propósito renovado a su existencia extendida. Comprendió que su permanencia no era solo para observar, sino para ser un faro silencioso, una señal viviente de la paciencia divina que precede a la justicia ineludible. Por consiguiente, Matusalén cruzó un umbral significativo, no uno de geografía, sino de significado existencial. De ser un mero guardián del legado de Adán, se convirtió en un custodio del conocimiento sobre el futuro, un heraldo mudo de la inminente transformación. Su vida misma se transformó en un mensaje, una advertencia palpable para aquellos que aún pudieran ver y escuchar. La intervención divina no solo le proporcionó años, sino un entendimiento profundo del plan de redención y juicio que se estaba gestando, un conocimiento que lo conectaba directamente con la voluntad suprema. Esta comprensión profunda lo impulsó a una nueva fase de su andar, una en la que su presencia no solo recordaba el pasado, sino que apuntaba al futuro. La divinidad no solo lo sostuvo, sino que lo dotó de la capacidad de percibir el flujo y reflujo de la gracia y el juicio, convirtiéndolo en un ancla de fe en un mundo a la deriva. Su sabiduría no era solo acumulativa, era revelada, una dádiva celestial que le permitía discernir la mano de Dios en cada evento, cada desafío, cada aliento de vida que se le concedía. Es en esta profunda conexión donde reside la verdadera esencia de la intervención divina en su singular y prolongada travesía. El patriarca, con la sabiduría grabada en cada pliegue de su rostro, se encontró inmerso en una era donde la elección humana se manifestaba en una espiral descendente de depravación. Ya no eran meros deslices individuales, sino una corriente avasalladora de iniquidad que transformaba el tejido mismo de la sociedad. La consecuencia más palpable de esta degeneración moral no era solo el caos externo, sino la erosión del espíritu comunitario, la disolución de los lazos que una vez unieron a la humanidad. Matusalén observaba, con una tristeza profunda que solo milenios de vida pueden forjar, cómo la compasión se extinguía y la violencia se convertía en el lenguaje predominante. Su prueba no residía en participar de la maldad, sino en soportar la visión de un mundo que se desmoronaba bajo el peso de sus propias decisiones. Una agonía silenciosa que ponía a prueba su propia capacidad de mantener la fe en la bondad inherente de la creación. Esta contemplación forzada lo sumió en una profunda disyuntiva moral. Su corazón, vasto como el desierto que lo rodeaba, sentía el dolor de cada alma perdida, de cada acto de crueldad. ¿Cómo conciliar el amor ilimitado del Creador con la inminente purificación que su conocimiento le susurraba? La agonía no era por su propio destino, sino por el de aquellos que, cegados por su propia soberbia, se precipitaban hacia un juicio inevitable. La lealtad a la verdad divina se enfrentaba a la compasión por la humanidad, generando una tensión interna que solo un ser de su antigüedad y profundidad espiritual podía experimentar. Era la prueba de un alma que debía aceptar la justicia divina sin renunciar a la misericordia, un equilibrio precario que exigía una fe inquebrantable en la sabiduría superior del plan de lo alto. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, una densa atmósfera de presagio comenzó a envolver el mundo. La tensión no se manifestaba en conflictos armados o disputas territoriales, sino en la creciente incredulidad y el cinismo generalizado que enfrentaban las advertencias de Noé. La burla y el desprecio se volvieron el pan de cada día para quienes intentaban señalar el camino de la rectitud. Para Matusalén, esto representaba una prueba de paciencia suprema, observar la ceguera voluntaria, la obstinación de corazones endurecidos y aún así mantener la esperanza de un arrepentimiento que parecía cada vez más distante.
La construcción de la vasta embarcación, una tarea monumental que desafiaba la lógica humana, se erigía como un monumento a la fe y, simultáneamente, como un imán para el escarnio. En este escenario de creciente oscuridad, las pruebas para Matusalén eran de naturaleza existencial. Cada jornada era un ejercicio de resistencia espiritual. Mantener la integridad de su espíritu, no ceder al desánimo ni a la desesperación, era un desafío constante. La soledad de su entendimiento, la carga de conocer el destino ineludible mientras la mayoría vivía en una ignorancia voluntaria, era un peso inmenso. Su tarea no era la acción física, sino la persistencia en la fe, el ancla silenciosa que sostenía la esperanza de su linaje. Su fortaleza radicaba en la quietud, en la capacidad de ser un pilar inamovible en medio de la tormenta moral. No obstante, en medio de la creciente hostilidad, Matusalén no estaba completamente solo. Sus verdaderos aliados emergieron en la figura de su nieto, Noé, y su familia. La fe compartida, la convicción en la palabra divina, forjó un vínculo inquebrantable entre ellos. Matusalén, aunque anciano, ofrecía un apoyo tácito, una validación tácita a la misión de Noé. Su mera presencia, la corroboración de su longevidad y su sabiduría, servía como un testimonio silencioso de la verdad que Noé proclamaba. No era un aliado en la construcción del arca con sus manos, sino en la edificación de la fe con su espíritu, un faro de esperanza y certeza en un mundo que se negaba a ver. Por otro lado, los enemigos no eran figuras con las que se enfrentara en combate, sino la indiferencia, el desprecio y la burla de la humanidad en su conjunto. La constante incredulidad que rodeaba la labor de Noé constituía el principal adversario. La hostilidad se manifestaba en el ridículo, en la negación de la inminente catástrofe, en la autosuficiencia que rechazaba cualquier llamado a la transformación. La prueba para Matusalén era observar esta ceguera colectiva, este rechazo a la gracia, y aún así mantener su propósito, su fe inquebrantable en el plan superior. La confrontación no era física, sino espiritual, una batalla por la esperanza en un mundo que había elegido la desesperación. La resiliencia de su espíritu se forjaba en el crisol de esta oposición silenciosa, preparándolo para el momento culminante de la voluntad divina. La existencia de Matusalén, un testamento viviente a la paciencia divina, se acercaba a su punto de inflexión más trascendental. Los últimos días de su prolongada vida no fueron un decaimiento gradual, sino una intensificación de la conciencia, una preparación espiritual para el evento cataclísmico que se cernía sobre el horizonte de la humanidad. Fue en este crepúsculo de su milenario viaje que se manifestó la aproximación a la cueva más íntima, no como un espacio físico, sino como un estado de profunda introspección y soledad existencial. La atmósfera de inminencia se tornaba densa, perceptible no solo en los cielos o en las advertencias de Noé, sino en un silencio ominoso que parecía envolver la tierra, una quietud premonitoria que solo un espíritu afinado con los ritmos cósmicos podía discernir. En este umbral, Matusalén confrontó una verdad sobrecogedora. Su propia muerte sería el último y más conmovedor acto de la misericordia divina antes del juicio. Su partida no sería un mero fin, sino una señal ineludible, el último aliento de la era antediluviana. Imagine la carga de saber que su propia caducidad marcaba el límite final de la longanimidad de Dios. El desafío supremo, su prueba más ardua, no consistió en sobrevivir, sino en abrazar con serenidad el final de su existencia como parte integral del plan divino. Este fue el verdadero ordeal, la aceptación total del inminente juicio, no solo para la humanidad, sino como el telón que cerraba el capítulo de su propia vida, un sacrificio silencioso de su presencia en la tierra. La resolución de los conflictos, por tanto, no se manifestó en una lucha externa, sino en una rendición interna, una paz que trascendía toda comprensión. Los hilos de la depravación humana y la justicia divina, que habían tensado su espíritu por siglos, ahora se anudaban en una certeza inquebrantable. Su fe, forjada en la fragua de milenios, se elevó a su máxima expresión en este acto de confianza absoluta.
Comprendió que su larga vida había servido como un faro de esperanza, un recordatorio constante de la gracia, y que su muerte, en ese momento preciso, sería el grito final de advertencia, el último suspiro de un mundo que se negaba a escuchar. Así pues, el clímax de su existencia no fue un evento externo, sino una revelación interna de su propósito final. Cada subplot, cada hilo de su linaje y la creciente maldad de la tierra convergía en este instante. La culminación de la paciencia divina se reflejó en la duración de su vida, una extensión de la gracia que se mantuvo hasta el último instante posible. Su partida no fue un acto de debilidad, sino de fortaleza profética, la culminación de un destino singularmente entrelazado con la voluntad de lo alto. La recompensa de Matusalén, su espada conquistada, no fue la evasión del diluvio, sino una paz profunda y una comprensión total de la justicia divina. Al exhalar su último aliento, justo antes de que las compuertas del cielo se abrieran, obtuvo la certeza de haber cumplido su misión. Su legado no sería solo el de una longevidad sin precedentes, sino el de una vida que, hasta su postrer momento, sirvió como un testimonio viviente de la paciencia de Dios y de la ineludible llegada de su juicio. Este fue el elixir de su travesía, la vindicación de su fe, la confirmación de que cada uno de sus casi 1000 años había tenido un propósito divino, un propósito que culminaba en el acto de su propia muerte. Considere cómo esta singularidad de Matusalén nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la providencia. Su vida no fue una mera acumulación de días, sino una parábola extendida, una lección en sí misma. La sabiduría que obtuvo no se basó en la acumulación de hechos, sino en la profunda comprensión de los ciclos divinos de gracia y juicio. Su muerte, un acto de perfecta sincronía con el inicio del diluvio, selló su papel como el último custodio de la era original, el puente final entre la humanidad primigenia y el nuevo comienzo. En este sentido, su existencia entera se reveló como una obra maestra de diseño divino, una narrativa de paciencia, advertencia y el cumplimiento inexorable de la voluntad sagrada. Su partida fue en esencia la última llamada, un eco resonante que reverberó en los cielos antes del silencio de la purificación. Tras la inmensidad del juicio, una quietud sobrecogedora se posó sobre la faz de la tierra. No era el silencio de la paz, sino el de la desolación abrumadora, un lienzo purificado donde cada gota de agua había borrado las huellas de una era que ya no existía. Para la familia que había hallado refugio en la arca, la emergencia hacia este nuevo amanecer no fue un simple desembarco, sino una inmersión en una realidad primordial, desprovista de las estructuras y los ruidos de antaño. Imaginen la profunda impresión al contemplar un horizonte reinventado, donde las montañas parecían más jóvenes y el cielo, inmaculado, reflejaba la magnitud de un reinicio cósmico. Esta experiencia, sin parangón en la historia humana, grabó en sus almas una comprensión visceral de la soberanía divina, más allá de cualquier enseñanza previa. La transformación espiritual de estos pocos sobrevivientes fue tan radical como el paisaje que los rodeaba. No se trataba de una fe teórica, sino de una convicción forjada en el crisol de la purificación global. El miedo, que antes pudo haber sido una emoción distante, se había transmutado en un asombro reverente ante el poder inconmensurable del Creador. Del mismo modo, la gratitud no era una mera expresión de alivio, sino una profunda deuda de ser, una conciencia palpable de haber sido elegidos para portar la antorcha de la humanidad en un mundo renacido. Esta epifanía colectiva redefinió su relación con lo sagrado, elevándola a un plano de intimidad y dependencia absolutas, donde la voz de Dios ya no era un susurro lejano, sino el eco resonante de su propia existencia. Por consiguiente, las lecciones aprendidas de esta experiencia trascendieron cualquier precepto moral o código de conducta. La obediencia no fue vista como una carga, sino como el único camino hacia la preservación, una verdad confirmada por la devastación que habían presenciado.
La noción de pacto divino, antes quizás un concepto abstracto, se materializó en el arco iris que se extendía sobre los cielos, un símbolo tangible de la promesa de Dios de no volver a destruir la vida por medio de las aguas. Esto infundió en ellos una responsabilidad abrumadora, la de ser los custodios de esta nueva era, los fundadores de una humanidad que debía recordar las consecuencias de la desobediencia y el valor inestimable de la fidelidad. El camino de regreso no implicó un retorno a un lugar conocido, sino el inicio de una senda completamente nueva, pavimentada con la memoria y la esperanza. Psicológicamente, la carga de ser los únicos testigos de la extinción de una civilización debió ser inmensa. Cada rastro del pasado había sido borrado, dejando un vacío que solo la fe y el propósito podían llenar. El desafío no era solo la reconstrucción física de sus vidas, sino la edificación de una nueva moralidad, un nuevo entendimiento de la convivencia humana, libre de las corruptelas que habían precipitado el juicio. ¿Cómo se construye una sociedad desde cero, llevando el peso de un conocimiento tan catastrófico? La respuesta residía en la persistencia, en cada pequeña decisión que afirmaba la vida y la obediencia. Otro aspecto fundamental de su evolución fue el fortalecimiento de su vínculo con el Creador. Esta no era una sumisión por temor, sino una reverencia nacida del testimonio directo del poder inconmensurable de lo alto. La tierra misma, despojada de su antigua fisonomía, se convirtió en un aula magna donde cada valle y cada cima recién formada susurraban lecciones de renovación y juicio. De tal suerte, la percepción del tiempo se reconfiguró. Ya no se medía en la acumulación de posesiones o la edificación de imperios efímeros, sino en la calidad de la relación con el Eterno y la responsabilidad de preservar el aliento de vida. La esencia que Matusalén legó, ese elixir imperecedero, fue la capacidad de discernir los sutiles designios divinos en la cotidianidad, una aptitud para leer los signos de la misericordia y la justicia que se manifestaban en el ciclo natural y en las interacciones humanas. Esta sabiduría no se confinó a un conocimiento esotérico, sino que permeó las prácticas culturales y las estructuras sociales de las nuevas generaciones. Se arraigó la convicción de que cada acción individual resonaba con implicaciones cósmicas y que la búsqueda de la rectitud no era una opción, sino el imperativo fundamental para la perpetuación de la existencia. Por consiguiente, la ambición humana experimentó una profunda recalibración. Ya no se trataba de la edificación de torres que desafiaran los cielos o la acumulación desmedida de poder terrenal, sino de la edificación de familias y comunidades arraigadas en principios de equidad y reverencia. La visión de un mundo purificado instó a una nueva apreciación de la creación, no como un mero recurso para la explotación, sino como un santuario sagrado confiado a la custodia humana. Esta perspectiva de mayordomía, imbuida de gratitud y responsabilidad, se convirtió en un pilar ético que guiaba las interacciones con la naturaleza y entre los propios individuos. Un aspecto crucial de este legado fue la instauración de una tradición oral y escrita que asegurara la transmisión ininterrumpida de estas verdades a través de las generaciones. No era suficiente con haberlo presenciado. La sabiduría debía ser tejida en el tapiz de la memoria colectiva, narrada alrededor de las hogueras y grabada en las piedras conmemorativas. Matusalén, a pesar de su ausencia física, se convirtió en un personaje central en estas epopeyas, su vida sirviendo como el prólogo a una era de compromiso renovado con la ley divina. De esta manera, el relato de su longevidad y el subsiguiente diluvio se transformó en una herramienta pedagógica fundamental, un recordatorio constante de la seriedad de la elección moral. En última instancia, el don más preciado que esta historia trajo consigo fue un marco conceptual para comprender el carácter divino en su plenitud, la coexistencia de una paciencia infinita con una justicia ineludible.
Este entendimiento profundo del equilibrio divino proporcionó un modelo para la autoevaluación continua y la búsqueda de la armonía interna. Un aspecto crucial de este legado fue la instauración de una tradición oral y escrita que asegurara la transmisión ininterrumpida de estas verdades a través de las generaciones. No era suficiente con haberlo presenciado, la sabiduría debía ser tejida en el tapiz de la memoria colectiva, narrada alrededor de las hogueras y grabada en las piedras conmemorativas. Matusalén, a pesar de su ausencia física, se convirtió en un personaje central en estas epopeyas, su vida sirviendo como el prólogo a una era de compromiso renovado con la ley divina. De esta manera, el relato de su longevidad y el subsiguiente diluvio se transformó en una herramienta pedagógica fundamental, un recordatorio constante de la seriedad de la elección. En última instancia, el don más preciado que esta historia trajo consigo fue un marco conceptual para comprender el carácter divino en su plenitud, la coexistencia de una paciencia infinita con una justicia ineludible. Este entendimiento profundo del equilibrio divino proporcionó un modelo para la autoevaluación continua y la búsqueda de la armonía interna. Así, la narrativa de Matusalén y la gran inundación no se desvaneció en el olvido. Al contrario, se convirtió en un faro que iluminaría las sendas de la humanidad a través de los siglos, invitando a una reflexión perenne sobre el propósito de la vida y el significado de la existencia en la vasta y misteriosa obra de la creación. Al entrelazar los hilos de esta travesía, donde cada respiración del patriarca resonaba con el eco de eras distantes, emerge una comprensión más profunda de la arquitectura del tiempo y de la paciencia intrínseca a lo divino. No es simplemente el relato de una vida prolongada, sino la revelación de un compás cósmico que la humanidad, en su prisa inherente, a menudo olvida. La vasta extensión de su existencia se convierte en un lente a través del cual la erosión paulatina de la rectitud y la persistencia de la gracia se manifiestan con una claridad sobrecogedora, invitándonos a percibir la cadencia de la historia no como una serie de eventos inconexos, sino como una sinfonía en constante desarrollo. Considerando la magnitud de lo expuesto, la singularidad de su andar por el polvo de los siglos nos ofrece una perspectiva única sobre la resistencia del espíritu ante la marea de la desintegración moral. Su travesía no estuvo exenta de sombras. La carga de presenciar la creciente distancia entre el sendero prometido y la senda elegida por la humanidad debió ser un peso inmenso. Sin embargo, en medio de esa observación prolongada, se forjó una convicción inquebrantable, una certeza arraigada en la fidelidad de una promesa que trascendía la comprensión inmediata. El desafío no era meramente sobrevivir, sino mantener una llama interna encendida, un faro de esperanza en la vasta oscuridad de la incredulidad circundante. Así, al reflexionar sobre la cadencia de estos acontecimientos, se hace evidente que la intervención divina no siempre se manifiesta en gestos grandilocuentes o en la alteración visible de las leyes naturales. A menudo reside en la prolongación de la oportunidad, en el susurro persistente de la verdad que se ofrece a lo largo de un tiempo que para nuestra percepción limitada parece infinito. La vida misma de este antiguo testigo se transformó en un mensaje, un testamento viviente de la longanimidad que precede a la justicia. Esta revelación, lejos de ser un mero detalle biográfico, se convierte en el pilar sobre el cual se asienta la comprensión de un designio mayor, un plan que abarca la totalidad de la existencia y sus ciclos de purificación y renovación. En la confluencia de estas vivencias, donde la paciencia celestial se encontró con la obstinación terrenal, el propósito de una vida tan extendida se revela con una precisión asombrosa. Cada siglo vivido por el patriarca se añadió al peso de una advertencia silenciosa, un conteo regresivo que solo el Creador conocía. Así,
Al reflexionar sobre la cadencia de estos acontecimientos, se hace evidente que la intervención divina no siempre se manifiesta en gestos grandilocuentes o en la alteración visible de las leyes naturales. A menudo reside en la prolongación de la oportunidad, en el susurro persistente de la verdad que se ofrece a lo largo de un tiempo que para nuestra percepción limitada parece infinito. La vida misma de este antiguo testigo se transformó en un mensaje, un testamento viviente de la longanimidad que precede a la justicia. Esta revelación, lejos de ser un mero detalle biográfico, se convierte en el pilar sobre el cual se asienta la comprensión de un designio mayor, un plan que abarca la totalidad de la existencia y sus ciclos de purificación y renovación. En la confluencia de estas vivencias, donde la paciencia celestial se encontró con la obstinación terrenal, el propósito de una vida tan extendida se revela con una precisión asombrosa. Cada siglo vivido por el patriarca se añadió al peso de una advertencia silenciosa, un conteo regresivo que solo el Creador conocía. Su partida, lejos de ser un simple cese, se erigió como el umbral definitivo, el último aliento de una era antes de que la renovación cósmica se manifestara con una fuerza ineludible. Esta sincronía perfecta no es una coincidencia, sino la culminación de un plan meticulosamente trazado, donde cada elemento, desde la longevidad de un hombre hasta el pulso de los cielos, converge en un acto de trascendencia. Esta profunda resonancia nos invita a mirar más allá de lo superficial, a despojarnos de la impaciencia que caracteriza nuestra era y a abrazar una perspectiva que valora la contemplación y la sabiduría ancestral. Al contemplar este panorama, la narrativa de Matusalén no se limita a ser una crónica de tiempos remotos, sino que se transforma en un espejo que refleja verdades eternas aplicables a nuestro propio andar. Las pruebas que enfrentó, la fe que sostuvo y la sabiduría que acumuló se entrelazan para formar un tapiz de significado que nos prepara para una reflexión final sobre el legado imperecedero de una vida vivida en íntima comunión con los designios del universo. Nos aproximamos, pues, a la esencia misma de lo que significa trascender la temporalidad y hallar un propósito en la vastedad de la existencia. Al contemplar el vasto lienzo de la existencia de Matusalén, donde cada amanecer desvelaba un siglo y cada ocaso clausuraba una era, la narrativa se eleva más allá de una mera crónica de longevidad. No es la cantidad de sus días lo que verdaderamente asombra, sino la profundidad de su significado, la paciencia tejida en cada uno de sus alientos, un testimonio viviente de la longevidad divina. Su figura, erguida en el umbral de la historia, no solo presenció la progresiva sombra de la iniquidad humana, sino que encarnó la última y más elocuente de las advertencias divinas, un eco resonante que reverberaba a través de generaciones, invitando a la reflexión sobre el inexorable compás de la gracia y la justicia. La verdadera sabiduría que emana de su vida no se encuentra en la acumulación de vastos conocimientos, sino en la serena aceptación del plan supremo. Matusalén no solo existió, fue un custodio silencioso, un observador paciente de la creación y la caída. Su andar lento por el desierto ancestral no fue un peregrinaje sin rumbo, sino una danza deliberada con el tiempo, un recordatorio constante de que, incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la promesa divina persiste. La prueba no fue la duración de su vida, sino la fidelidad de su espíritu frente a la desintegración moral de su mundo, una fortaleza forjada en la quietud y la contemplación. La culminación de su travesía, su partida justo antes de que las aguas cubrieran la tierra, no fue un final abrupto, sino el acto de sincronía perfecta de la providencia. En ese instante, la vida de Matusalén se reveló como una parábola extendida, la manifestación tangible de que la misericordia divina tiene un límite y que el juicio, aunque aplazado por siglos, inevitablemente llega. Su muerte no fue un desenlace trágico, sino la última y más contundente señal para una humanidad que había cerrado sus oídos y endurecido su corazón. Este es el elixir que nos lega,
la comprensión de la impecable puntualidad divina, una verdad que trasciende la efímera concepción humana del tiempo. En un mundo que clama por la inmediatez, donde la prisa a menudo eclipsa la profunda reflexión, la historia de Matusalén emerge como un bálsamo para el alma moderna. Nos invita a despojarnos de la ansiedad por lo efímero y a sintonizar con los ritmos más profundos del universo, aquellos que se miden en el movimiento de las constelaciones y el incesante susurro del viento sobre las dunas milenarias. Su vida nos enseña que la verdadera riqueza no se halla en la acumulación, sino en la contemplación, que la paciencia no es una debilidad, sino una virtud suprema, y que la fe, cuando es inquebrantable, se convierte en un ancla en medio de cualquier tormenta. La implicación más poderosa de esta narrativa reside en su capacidad de transformar nuestra propia percepción del propósito. Si una vida de casi un milenio puede servir como un instrumento para la revelación divina, ¿cuánto más valiosas son nuestras propias existencias, por breves que parezcan, cuando se alinean con la voluntad del Creador? La historia de Matusalén no es un mero relato de un pasado lejano. Es una invitación atemporal a la introspección, una exhortación a vivir con una conciencia profunda de la eternidad. Nos desafía a considerar cómo nuestras propias acciones y omisiones resuenan no solo en el presente, sino a través de las vastas extensiones del tiempo, impactando el legado que dejamos. Así, al cerrar este capítulo, la esencia que perdura no es la de un hombre que simplemente vivió mucho, sino la de una vida que en su prolongación se convirtió en una manifestación palpable del amor y la justicia divinos. El mensaje final es una resonancia que se extiende más allá de las páginas, un eco que nos susurra: la verdadera práctica comienza ahora, en la quietud de nuestro propio espíritu, al aprender a escuchar el compás paciente del universo y a vivir con la convicción de que cada instante es una oportunidad para alinear nuestro corazón con el plan eterno. Que la paz de Matusalén, profunda como el tiempo mismo, nos envuelva e inspire a una existencia más consciente y trascendente.